Buenas a todos. Una vez aprendido el significado de disociación lumbopélvica del que ya se habló en uno de los vídeos anteriores, lo pondremos en práctica en la siguiente clase, cuyo enfoque se basará en el trabajo de la movilidad. Procuraremos mejorar la amplitud de movimiento incorporando estiramientos dinámicos y, a su vez, optimizando la higiene postural de nuestra columna lumbar a través de un correcto ritmo lumbopélvico. Pasemos a la práctica. Empezaremos de pie, brazos y hombros relajados y la columna vertebral lo más alineada posible. Fomentaremos la extensión torácica y retracción escapular dirigiendo los brazos hacia atrás apuntando con las palmas de las manos hacia adelante mientras inspiramos profundamente y, a la hora de recuperar la posición de inicio, doblaremos el tiempo de exhalación con respecto a la inspiración. A continuación, moveremos los miembros inferiores poniendo a prueba el primer desafío en la bisagra de cadera a través de un adecuado ritmo lumbopélvico. Proyecta la cadera hacia atrás a medida que bajas manteniendo los talones bien apoyados, rodillas bien alineadas y columna neutra. Desde la posición de cuadrupedia, procedemos a realizar 6 repeticiones del Cat Camel. El objetivo en este ejercicio consiste en reducir la viscosidad espinal, es decir, la resistencia interna del disco y fricción, y, a su vez, conseguir disminuir la rigidez raquídea y el estrés pasivo, facilitando de esta manera la movilidad de nuestra columna. Ten en cuenta que no debemos forzar los rangos de recorrido ni en la flexión ni en la extensión, pues no se trata de un ejercicio de estiramiento, sino más bien de un ejercicio de movilidad muy recomendable a modo de calentamiento antes de cualquier entrenamiento. Seguidamente haremos 6 repeticiones por lado de la rotación torácica en la misma posición de cuadrupedio. Sigue las siguientes pautas. Coloca una mano en la zona posterolateral de la cabeza y mueve esta en sintonía con el tronco mientras gira simultáneamente la parte superior del cuerpo. Paso 1. Piensa en sacar pecho. Paso 2. Mantén esta posición durante unos segundos. Paso 3. Por último, regresa a la posición inicial. Muchos gestos de la vida diaria y deportiva requieren una rotación del tronco. Un déficit de movilidad en este patrón de movimiento puede dar lugar a lesiones de espalda y problemas en los manguitos de los rotadores, entre otros. Otro beneficio que podemos añadir es que puede ayudar a mejorar la postura, corrigiendo una posible flexión torácica y antepulsión de los hombros. Debes saber que la rotación torácica se encuentra más limitada con la columna en flexión, por lo que las personas con aumento de cifosis dorsal presentarán muy probablemente, además de una mayor dificultad a la extensión, también una mayor dificultad a la rotación. Para el siguiente ejercicio partiremos tumbados boca arriba. Flexionaremos ambas piernas, el pie izquierdo apoyado en el suelo y la otra pierna cruzada apoyando el tobillo derecho por encima de la rodilla izquierda. Como anotación, en caso de déficit de movilidad de cadera, si notáis que la rodilla de la pierna más cercana se va hacia adentro, podéis ejercer un pequeño empuje con la palma de la mano del mismo brazo dirigiendo dicha rodilla hacia afuera. Con las manos o mano por debajo de la columna lumbar, procuraremos mantener una posición neutra, es decir, evitando en la medida de lo posible una presión excesiva sobre nuestras manos o mano, de manera que no se vaya la columna a una pronunciada flexión lumbar. En el momento en el que elevamos nuestras piernas, es donde aprovechamos para alargar la exhalación, realizando una pequeña parada arriba. Empujaremos con la rodilla izquierda el tobillo derecho, mientras que la rodilla derecha la dirigimos hacia afuera en compañía de una pequeña contracción de los músculos del tronco que conforman el core. A medida que bajamos, aprovecharemos para inspirar. Los músculos más solicitados, entre otros, son el glúteo mayor, medio y menor, piriforme, etc.
Respecto a la respiración, la tendremos en cuenta como un patrón de movimiento cuyo protagonista muscular es el diafragma. Una respiración diafragmática mejora la ventilación de los lóbulos pulmonares inferiores, aumentando la oxigenación de la sangre. Unas pautas para un adecuado trabajo de respiración diafragmática sería un 2-4 o un 3-6. Inspiración, expiración, dando especial énfasis al momento de exhalación. Es decir, en el 2-4 sería dedicar 2 segundos a inspirar y 4 segundos a exhalar. Así que recuerda, para respirar con amplitud necesito movilidad. Toca centrarse en el estiramiento de la cadena posterior de los miembros inferiores. Para ello, desde la misma posición que antes, sujetaremos la parte posterior de los muslos con nuestras manos y, a continuación, procederemos a realizar una extensión de ambas rodillas dirigiendo las puntas de los pies hacia nosotros. Al igual que antes, debemos impedir una excesiva flexión lumbar de manera que ésta no empuje el suelo. En el momento en el que vamos estirando nuestras piernas, es el momento en el cual aprovecharemos para exhalar todo el aire, incluyendo una parada final. Por lo tanto, cuando las flexionamos dirigiendo los talones al suelo, procederemos a la inspiración. Los músculos más solicitados en esta ocasión son los bíceps femorales, semitendinosos, semimembranosos, glúteos mayores y gemelos, así como los erectores de la columna, entre otros. Cambiamos a la posición en decúbito lateral, para incidir en esta ocasión sobre el flexor de la cadera y extensor de la rodilla. Túmbate de lado apoyando la cabeza sobre el brazo más cercano al suelo, mientras que el otro sujeta el empeine de la pierna más alejada del suelo. Una vez hemos inspirado, comenzamos a exhalar dirigiendo la pierna hacia atrás y tirando del pie hacia nosotros, pero de forma ligeramente ascendente, como si quisiéramos tocar con la parte medial de la planta del pie, la parte superior del glúteo llevando la cadera a extensión, como si quisiéramos dirigir la cadera hacia adelante. Después de realizar una pequeña parada arriba, con el objetivo de optimizar los últimos segundos de la exhalación, comenzamos a inspirar de camino a la posición inicial. Un ejercicio muy interesante para estirar cuádriceps y psoas ilíaco, incidiendo especialmente en vasto medio, recto femoral, psoas mayor, así como el sartorio. Para aquellos que noten molestias en la parte baja de la columna, al irse a una excesiva extensión lumbar, quizás sea recomendable acompañar el movimiento de una pequeña retroversión pélvica, así como una leve contracción abdominal. Volvemos a recuperar la posición en decúbito supino, donde incidiremos en el estiramiento de los aductores que presentan su inserción más proximal en el fémur, los más cortos y próximos a la cadera, al realizarlo con las piernas flexionadas. La manera de realizarlo es la siguiente: enfrenta las plantas de los pies flexionando tus rodillas. Después dirige los talones hacia los glúteos tan cerca como te sea posible. Evidentemente, la distancia dependerá del grado de flexibilidad de cada persona. Apoya tus manos en la cara interna de los muslos y ejerce presión sobre estos en el momento de exhalar todo el aire de manera lenta y controlada, como si quisieras acercar tus piernas al suelo. En el momento en el que vayas a coger aire profundamente, es el momento en el cual aprovechas para recuperar la posición inicial de las piernas. La musculatura más solicitada en esta ocasión son el grácil,
aductor mayor, largo y corto, el pectíneo, parte media del sartorio, parte inferior del erector de la columna y parte inferior del dorsal ancho. Procedemos a cambiar de lado para el estiramiento del cuádriceps y psoas ilíaco de la otra pierna. Cabe mencionar que no es necesario realizar estos estiramientos hasta el punto de máxima tensión, aunque algunos estudios han demostrado mejoras incluso cuando se estira al 30-40% de la intensidad máxima. Parece que una intensidad de estiramiento del 60 al 85% proporcionaría los mayores beneficios. Quedaros con lo siguiente: no existen pruebas sólidas de un estiramiento óptimo. Es más, en general, no hay una justificación certera de que los programas de estiramiento reduzcan la incidencia de lesiones por todas las causas. Sin embargo, hay evidencia más que convincente de que un programa bien dirigido de estiramientos puede reducir la incidencia de lesiones musculotendinosas y lesiones ligamentosas, especialmente con acciones más poderosas como sprintar o gestos que implican cambios de dirección. Los problemas crónicos como el dolor lumbar dependerán de múltiples factores y de las regiones de las que estemos hablando. Por ejemplo, pueden verse afectados positivamente por el entrenamiento de estiramientos, ya que el aumento de la flexibilidad puede mejorar la orientación de la cadera, ya que afecta las curvas de la columna y alivia el dolor de espalda y el uso excesivo de síndromes compensatorios. Cambiamos en esta ocasión a la posición de caballero, donde enfocaremos nuevamente el trabajo en el flexor de la cadera. Partimos, por ejemplo, con la pierna izquierda adelantada y flexionada aproximadamente 90 grados, manteniendo en la posición inicial la rodilla izquierda situada por encima del tobillo homolateral. Se comienza extendiendo la pierna derecha por detrás del tronco a la par que provocamos un desplazamiento anterior de las caderas y la rodilla contralateral dentro del plano sagital, sin que se produzcan rotaciones. El movimiento se llevará a cabo de manera lenta y controlada, realizando una pequeña parada de unos segundos en el punto más lejano que alcance la rodilla. Se debe agotar el recorrido articular del tobillo, pero sin separar el talón del suelo. Los músculos protagonistas en este patrón de movimiento y del lado derecho son el vasto interno, vasto medio, vasto externo, parte superior y media del sartorio, recto femoral, psoas mayor, psoas ilíaco y tensor de la fascia lata. En el lado izquierdo estaremos favoreciendo un interesante trabajo de movilidad del tobillo. Para el siguiente estiramiento daremos importancia al trabajo de cadena posterior. Las manos podemos entrelazarlas y situarlas por detrás de la cabeza o situarlas sobre las caderas. Desde la misma posición de caballero, tan solo extenderemos la rodilla izquierda buscando el apoyo del talón algo más alejado. Recuerda, mantén estirada la rodilla como si quisieras dirigirla hacia el suelo a lo largo de la secuencia. En este patrón de movimiento aprenderemos a desafiar la disociación lumbopélvica, por lo que deberemos intentar inclinar el tronco hacia adelante a través de la flexión de cadera mientras estabilizamos nuestra columna lumbar, procurando preservar la curvatura lordótica de esta. Los músculos que estaremos estirando en esta ocasión son mayormente del lado adelantado, es decir, del izquierdo, involucrando por lo tanto al glúteo mayor, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral erector de la columna, parte inferior del dorsal ancho
y gemelo en función de la flexión dorsal que llevemos a cabo durante el movimiento. Volvemos a flexionar la pierna adelantada y, en esta ocasión, adoptamos una posición de caballero lateral. Situaremos la mano sobre la parte interna de la rodilla con el fin de evitar que se vaya hacia adentro. De nuevo, buscamos un desplazamiento de la rodilla en línea con la punta del pie, agotando el recorrido articular del tobillo sin separar el talón del suelo. Un estiramiento muy interesante donde involucraremos a los aductores entre otros grupos musculares. Intenta mantener la cadera lo más neutra posible sin que se vaya hacia rotación. Los aductores son el grupo de músculos funcionales que forman la parte interior del muslo. Estos 5 músculos, el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor, el pectíneo y el recto interno, se originan en los huesos que forman el pubis y se insertan en la tibia, recto interno. Para el siguiente movimiento podremos contar con un disco deslizante o, si no contamos con este material, podemos usar perfectamente una toalla u otro tipo de material que se deslice sobre la superficie de apoyo. Desde una posición de rodillas extendemos lateralmente la pierna izquierda manteniendo flexionada la pierna derecha. En el momento en el que empiezas a exhalar todo el aire, comienza a deslizar el pie de la pierna estirada hacia afuera, es decir, hacia la izquierda con el objetivo de descender dirigiendo ambos muslos hacia el suelo. A la vuelta, recupera la posición inicial del pie a medida que inspiras. De nuevo, puedes realizar una pequeña parada en el tramo final del estiramiento alargando el momento de exhalación. Los músculos más estirados son el grácil, aductor mayor, aductor largo y corto, pectíneo, parte media e inferior del sartorio, semitendinoso y semimembranoso. Toca el turno de cambiar los lados desde el primer estiramiento que se hizo en posición de caballero. Buscamos adelantar en este caso la pierna derecha, situando la rodilla por encima del tobillo homolateral. A continuación, realiza un desplazamiento anterior sin separar el talón del suelo en el momento en el que exhalamos todo el aire, aprovechando para realizar al final del recorrido una pequeña parada. A la vuelta, recupera la posición inicial tomando aire. El trabajo, como ya se mencionó, está mayormente enfocado en el psoas ilíaco, el principal flexor del muslo, convirtiéndose en uno de los músculos más potentes del cuerpo y de manera específica de los flexores de la cadera. Hay que tener en cuenta que la capacidad de generar movimientos en la columna lumbar por parte del psoas es bastante limitada debido a los brazos de palanca tan cortos, inserciones muy proximales. Hay autores que ya lo consideran un músculo importante en la estabilización de la cadera y la columna lumbar, principalmente en el plano frontal, debido a su localización a ambos lados de los cuerpos vertebrales a modo de columnas de sujeción. Volvemos a retomar de nuevo el estiramiento de la musculatura posterior, dando especial énfasis al isquio y gemelo. Recuerda, si te propones dirigir la punta del pie hacia ti, el gemelo entrará a formar parte como uno de los protagonistas esenciales junto a otros. Con respecto a los isquiotibiales, debes saber que son 3 músculos que viajan a lo largo de la parte posterior del muslo. Son el semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Ayudan a doblar la rodilla y extender la pierna detrás del cuerpo. Los gestos deportivos más lesivos para el isquiotibial son, por un lado, el estiramiento máximo, donde se da la flexión de cadera junto con la extensión de rodilla, y por otro lado, el sprint o carrera de alta velocidad, donde se genera una contracción excéntrica que decelera la extremidad oscilante. El entrenamiento excéntrico de los isquiotibiales es la estrategia más ampliamente investigada y recomendada para la prevención de esta lesión.
se ha demostrado que reduce significativamente el riesgo de lesiones de isquiotibiales primarias y secundarias. De nuevo, volvemos a adoptar la postura de caballero lateral, la cual nos obliga a movilizar la cadera fuera del plano sagital. Este resulta un trabajo muy interesante para poder incidir de nuevo en el estiramiento del aductor, entre otros, tanto de la pierna de apoyo como para los de la pierna desplazada. La falta de flexibilidad en determinados casos supone un problema en algunas actividades de la vida diaria e incluso llega a deteriorar el rendimiento en deportistas, por lo que un programa de entrenamiento de la flexibilidad sobre el rango de movilidad puede resultar interesante, como por ejemplo de los aductores de la cadera. Se han obtenido beneficios al finalizar dicho programa, como un aumento en la abducción bilateral de cadera, disminución de la simetría en el rango de movimiento y una práctica del entrenamiento de la flexibilidad más eficiente como parte integral de entrenamiento físico. Retomamos de nuevo el material que usamos para el estiramiento dinámico del aductor deslizándonos lateralmente. Este vídeo está enfocado en los estiramientos dinámicos, pero sea consciente que los estiramientos estáticos también pueden resultar beneficiosos en determinados casos para reducir las lesiones en la parte inferior del cuerpo, como es el caso del estiramiento estático de los flexores y extensores de la cadera, extensores y flexores de las rodillas, abductores y aductores, flexores dorsales y plantares de tobillos con una duración de 60 segundos por ejemplo para cada uno, lo que resulta en quizás 9 minutos aproximadamente de estiramiento para los miembros inferiores. Hablando en términos generales, son muchos los que creen que el acortamiento muscular es un factor de roturas de fibras de distensiones musculares, aunque pocos datos respalden esta idea. Los métodos para medir el acortamiento muscular difieren entre estudios, lo cual dificulta la comparación. Continuando de nuevo con el material usado anteriormente, toca darle especial énfasis a la columna vertebral. Para este estiramiento, partiremos de rodillas situando el brazo izquierdo adelantado y cruzado, apoyando la mano sobre el disco deslizante y el antebrazo contrario sobre el suelo. Debes pensar en alejar en diagonal el slider, es decir, de manera cruzada, sin que la cadera se mueva del sitio. Incluso, puedes llevarla hacia los talones con el fin de alejar ambas extremidades mientras diriges, a su vez, el tronco hacia el suelo. Percibe el intenso alargamiento de toda la columna, mayormente en el dorsal izquierdo. En este ejercicio, estaremos trabajando desde el dorsal ancho hasta el pectoral mayor, redondo mayor y romboides. Ahora cambiamos el brazo. Con respecto al stretching, ¿sabías que en un entrenamiento de estiramientos basado en fundamentos científicos provoca efectos positivos en todos los órganos de movimiento del organismo humano? Tal y como sostiene Bruno Blum en su libro Los estiramientos, las articulaciones
unen de forma prodigiosa todos los segmentos en una cadena funcional que se mueve en un espacio tridimensional. Cuanta más movilidad y capacidad de carga tengan las articulaciones, mayor será la variabilidad de nuestro aparato de sostén y locomotor. En esta ocasión, siguiendo con la misma idea, procedemos a hacer el estiramiento con un apoyo bilateral de las manos situando el disco deslizante en el centro. Ahora, piensa en esconder la cabeza entre los brazos a medida que diriges el tronco hacia el suelo, mientras alejas las manos hacia adelante y la cadera hacia atrás. No olvides que la mejora de la movilidad articular también optimiza la inervación y nutrición de todas las partes de la articulación, es decir, del cartílago, de la cápsula articular y de los ligamentos, si se diera el caso también de meniscos y de forma limitada de los discos intervertebrales. Llega al final de la clase. Procedemos a adoptar la posición de cuclillas con el objetivo de terminar movilizando tu columna. Empieza a estirar las piernas y separar las manos del suelo poco a poco a medida que subes vértebra a vértebra lentamente desde el sacro, lumbar, columna dorsal, cervical, alineando el cuello y por último, vista al frente. Muchas gracias a todos.